Estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas todos nos hemos preguntado, ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Para qué estoy en este mundo? Son preguntas difíciles, que nos invitan a una profunda reflexión existencial. A lo largo de la historia, grandes pensadores y filósofos se han debatido entre estas cuestiones, aportando ideas muy interesantes desde sus distintas corrientes de pensamiento. Cada uno ha intentado dar una respuesta, basada en sus propias convicciones e ideales. En este video les quiero compartir un resumen de las perspectivas de algunos de los filósofos más influyentes sobre el sentido de la vida. Veremos qué decían Platón, Aristóteles, Epicteto, Nietzsche y Sartre al respecto. Como verán, hay grandes diferencias entre ellos, lo cual demuestra lo complejo y amplio que es este tema. Uno de los primeros grandes filósofos que se planteó la pregunta por el sentido de la vida fue Platón, allá en la antigua Grecia. Para Platón, el mundo que vemos y tocamos no es la verdadera realidad, sino una especie de sombra o reflejo. Él creía que existe un mundo superior, inteligible, donde residen las ideas puras y perfectas de las cosas. A este mundo ideal lo llamó el mundo de las formas. Por ejemplo, en este mundo perfecto está la idea absoluta de mesa, de la cual nuestras mesas terrenales son solo imitaciones imperfectas. Y Platón pensaba que el alma humana es inmortal y viene justamente de ese mundo ideal, pero al encarnar en un cuerpo queda atrapada y olvida su origen. Entonces, para Platón el sentido de la vida es que el alma se purifique a través del conocimiento y la virtud, para liberarse del cuerpo y volver a su hogar eterno en el mundo de las formas. Aristóteles no estaba de acuerdo con esa teoría de Platón sobre el mundo perfecto de las ideas. Para él, la realidad era precisamente el mundo concreto que podemos percibir con los sentidos. Y Aristóteles pensaba que cada cosa y cada ser vivo tenía una función específica. Por ejemplo, la función de un cuchillo es cortar, la de un pájaro es volar, etc. Entonces, ¿cuál es la función natural del ser humano? Pues para Aristóteles la clave está en que somos seres racionales. Nuestra capacidad de razonar es lo que nos define como humanos. Por lo tanto, nuestro propósito en la vida debe ser desarrollar al máximo posible esa capacidad racional, adquiriendo conocimientos, entendiendo el mundo que nos rodea y tomando decisiones éticas. O sea que el sentido de la existencia para Aristóteles es crecer intelectual y moralmente, mediante el ejercicio de la razón. Mientras más sabiduría alcancemos, más estaremos realizando nuestro potencial innato como seres humanos. Veamos cómo Epicteto, desde la filosofía estoica, tenía una interesante forma de entender el sentido de la vida. Epicteto vivió en la antigua Roma y para él gran parte de la infelicidad humana viene de que queremos que todo sea como deseamos. Nos frustramos cuando las cosas no ocurren como esperamos. Pero resulta que hay muchas situaciones que están fuera de nuestro control. No podemos controlar si llueve o hace sol, si una persona actúa de cierta manera, si conservamos la salud o nos enfermamos. Entonces, para Epicteto la clave está en aceptar con ecuanimidad lo que no depende de nosotros. Debemos enfocarnos en nuestro círculo de influencia, actuando con virtud de acuerdo a nuestros valores. Es decir, que el sentido de la vida sería cumplir con nuestro deber moral, sin perturbarnos por lo que no está en nuestras manos cambiar. De esta forma alcanzaremos la tranquilidad del espíritu, que para Epicteto es la meta de la existencia humana. Nietzsche era un tipo controversial, que cuestionaba muchas ideas tradicionales de la época. Para él, no existe un sentido predeterminado en la vida, dictado por Dios o por alguna moral social establecida. Más bien, cada persona debe crear su propio sentido vital. Debemos tener el coraje de afirmar la vida en toda su intensidad, con sus luces y sombras, alegrías y tristezas. Nietzsche hablaba del superhombre, que tiene la fortaleza para trasvaluar todos los valores, ir más allá del bien y del mal, y establecer su propia escala de valores, metas y significados. O sea que desde la visión nietzscheana, el sentido de la vida surge cuando tenemos la valentía y fuerza creativa para definirlo por nosotros mismos, siendo individuos autónomos, dueños de nuestro destino. Claro, esto puede sonar un poco intimidante al principio. Implica una enorme responsabilidad darle sentido a la propia existencia. Pero para Nietzsche, ese es justamente el desafío fundamental del ser humano. Sartre decía que el ser humano está condenado a ser libre. Qué profundo, ¿no? Con esto quería decir que no tenemos una naturaleza o esencia predeterminada. No hay nada que dicte de antemano quiénes debemos ser o qué debemos hacer. Primero existimos, surgimos en el mundo. Y luego vamos creando nuestra propia esencia con cada lección y acción. Somos 100% responsables de lo que hacemos con nuestras vidas. Entonces, para Sartre no hay sentido previo en la existencia. Debemos asumir la tarea de darle un sentido a través de nuestros proyectos personales. Es una carga pesada,
la condena de ser libres. Pero al mismo tiempo, es apasionante tener la libertad de inventarnos a nosotros mismos. Podemos decidir quiénes queremos ser y qué huella dejar en el mundo durante nuestro paso por aquí. Y bueno, hemos llegado al final de este repaso sobre las ideas de grandes filósofos con respecto al sentido de la vida. Como pudimos ver, cada pensador aporta una perspectiva única, de acuerdo a su visión del mundo y del ser humano. Unos enfatizan el desarrollo de la razón, otros la virtud, otros la libertad individual o la aceptación de lo inevitable. Al final, no hay una única respuesta válida a preguntas tan profundas como ¿cuál es el propósito de vivir? Cada época y cada persona debe buscar su propia verdad sobre este misterio. Lo interesante es que podamos nutrirnos de las ideas de la filosofía para incorporar elementos valiosos a nuestra búsqueda personal. Reflexionar sobre el sentido de la existencia es parte de lo que nos hace humanos. Espero que este video haya sido una invitación a esa reflexión y que las perspectivas de estos pensadores les resulten inspiradoras, más allá de si uno está de acuerdo o no con ellos. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Nos vemos en próximos videos. Sigan cultivando sus mentes y espíritus. Un abrazo.